¿Cómo van tus niveles de felicidad? Quizás no te hayas dado cuenta, pero casi todos los ámbitos de la vida se ven fuertemente influenciados por las relaciones primarias, es decir, las relaciones que hemos mantenido o que mantenemos con los miembros de nuestra familia. Solo necesitas ver para cambiarlo todo, porque pequeños cambios dentro pueden tener grandes consecuencias fuera. Consciencia familiar, déjanos ayudarte a ver. Consciencia Familiar patrocina Caminos Inexplorados. Buenas noches, queridos amigos de la 8 Zaragoza Televisión. Nuevo programa de Caminos Inexplorados, programa que, como sabéis, va al encuentro de la espiritualidad y del amor. Y, sobre todo, y en particular, la del ser humano. Hay palabras enclavadas dentro de la religión que también corresponden a lo que es el sistema humano espiritual, como la fe, la esperanza, la compasión, la comprensión y, sobre todo, el amor y el honor, que son palabras clave para una coexistencia humana. Hoy está con nosotros una persona que es erudito, es una persona erudita, es una persona sabia, con gran conocimiento espiritual como histórico espiritual. Ya ha estado con nosotros en otras ocasiones, como con el sufismo, con Atlántida, con el Egipto secreto, con la primera parte de María Magdalena, los misterios del cristianismo, que es lo que hoy vamos a tocar como segunda parte. Carmelo Ríos Ferrer, escritor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, estar Carmelo? Aquí otra vez. Encantado de estar contigo otra vez, con los oyentes. Yo te lo agradezco porque hay una afinidad mutua importante a nivel personal y sobre todo por la colaboración que haces en este programa, que es importantísima, ¿no? Son temas interesantes que incluso buscaremos otros como la Orden del Temple o alguno así, que yo creo ya para más adelante. Seguro. Porque el tema de los juglares, trovadores, la caballería... Eso es mi tema favorito. Sí, claro. Entonces que sí. Todo es un tema profundo, además, precioso, profundo, que incluso aún se está arrastrando, en esa etapa de la Edad Media se está arrastrando en la actualidad. Ojalá vuelva pronto ese idealismo de la caballería, ¿no? Ojalá. Bueno, pues hoy estamos con María Magdalena. Cuando quieras... Habría muchísimo que decir de María Magdalena, ¿no? No hay ningún personaje tan calumniado, tan destruido por... Si preguntas por la calle algo de María Magdalena, todo el mundo te dirá que es una prostituta arrepentida, ¿no? Sin embargo, no hay ni una sola cita en los evangelios sinópticos en los que se diga que fue una prostituta, ¿no? O sea, la calumnia inmensa que se hizo sobre María Magdalena se la debemos sobre todo a la Iglesia Católica y en particular al Papa Gregorio I en el 591, donde que una de las homilías, una de las encíclicas, la calificó directamente de prostituta, ¿no? Es decir, en los evangelios se dice, en los canónicos, luego están los evangelios gnósticos, que hablaremos después, que María Magdalena era una mujer que había sido redimida y a la que Jesús había quitado los 7 demonios, ¿no? Ojalá nos pasara también a nosotros que el Cristo nos quitara esos 7 demonios, ¿no? Es como si eliminara la parte negativa de los 7 chakras, ¿no? Es decir, en absoluto fue una prostituida. Por otra parte, si fue una prostituta, cosa que no lo fue, a mucha honra. Es decir, que no vamos ahora a denigrar de esa forma, ¿no? A esas mujeres, ¿no? En absoluto, ¿no? María Magdalena es un personaje que aparece cuando todos los discípulos, a subrayar, abandonaron a Jesús, todos abandonaron,
solo persistieron las mujeres, María, la Verónica, Marta y María Magdalena. Son ellas las privilegiadas viendo el sacrificio del Salvador, son ellas las que lo encuentran. María Magdalena es la que da la noticia de que lo ha vuelto a ver y estaba vivo. Es decir, cuando todos los discípulos huyeron, la única que sobrevivió, la única que se quedó fueron las mujeres, ¿no? Es algo extraordinario eso, ¿no? Más hoy es el día de las mujeres, que debería ser todos los días el Día de las Mujeres, ¿no? Parece ridículo al menos que haya un día que sería el Día de las Mujeres, ¿no? Es decir, el tener la idea de María Magdalena es una idea que va apareciendo muchísimo ahora en el mundo, una idea que nos habla del sacerdocio de lo femenino. Es decir, en los evangelios la imagen de, sobre todo por los concilios, ¿no? Fueron separando a las mujeres. La Iglesia convirtió a las mujeres en prostitutas, en brujas o en madres, ¿no? Les quitó todo el poder teúrgico, todo el poder sacerdotal. La abominación, la injuria, la calumnia que fue vertida sobre las mujeres. Es decir, las consideraban incluso como que tenían el don del martirio, ¿no? Es decir, se sacrificaban por el hombre, ¿no? Es algo impensable. María Magdalena, seguramente las bodas de Caná se refieren, es imposible que Jesús solamente era nazareo, ebionita, pertenecería a la comunidad de los esenios, donde era obligatorio casarse. Entonces, ¿qué ocurre? Es muy ignorante para pensar que un hombre de esa época tenía que ser soltero. ¿Qué queremos? Un superstar, un Jesucristo superstar, totalmente... Nosotros pensamos de verdad que Jesús era un hippie impenitente, atormentado. No puedo imaginarme yo a Jesús como un hombre así, el hombre de una extraordinaria potencia que necesitaba evidentemente la compañía de una mujer. El Evangelio de Valentino, el Pistis Sofía, el Evangelio de Felipe, habla constantemente de que la discípula número 1 de Jesús era María Magdalena, y que ya entonces Pedro, violento, misógino, atormentado, como la posterior iglesia, odiaba a María Magdalena. Ya entonces la odiaba. Eso Felipe le dice: ¿por qué la odias tanto? Dice: porque la ama más que a nosotros. Dice: ¿por qué no te preguntas por qué la ama más que a ti? Porque la besaba está borrado en los papiros del Mar Muerto, ¿no? La besaba en los labios, ¿no? Es decir, y a ella, que es lo más importante, a María le transmitió un legado de un cristianismo gnóstico, de un cristianismo esotérico, un cristianismo oculto. La vía oculta la recibió, como era evidente, María Magdalena. En el Evangelio de María Magdalena, los discípulos dudan de María, ¿no? Le tenían muchos celos ya entonces, ¿no? Pero luego le empiezan a preguntar. Y quiere que María les revele lo que le reveló Jesús a ella. Como se revelaría a la esposa, evidentemente. Se le reveló, ¿no? Lo que le reveló, los misterios de la gnosis, ¿no? Ya dicen los papiros del Mar Muerto que no querían a María Magdalena. No la querían los discípulos. Luego la fueron aceptando poco a poco, ¿no? Luego hubo sucesivos concilios hasta que el Papa Gregorio I la calificó de prostituta, ¿no? Es decir, de ser una mujer a la que Jesús había purificado. Es decir, le había quitado, ojalá me ocurriera eso a mí y a ti, le había quitado sus 7 sombras, 7 pecados capitales, ¿no? Es decir, ¿en qué la había convertido si le había quitado esos 7 pecados capitales, esas 7 sombras, esos 7 chakras negativos? ¿En qué la había convertido? En un ser de luz. No era ni mucho menos que la había redimido, ¿no? Hay tanta falsificación, se han alterado tanto los textos, adaptándolos a los concilios, los adaptaron a las necesidades temporales del imperio, ¿no? Desde Nicea, cuando Constantino lo que hizo fue una maniobra enorme política, ¿no? Cuando vio que el cristianismo aumentaba, se hizo cristiano sin abandonar jamás el culto a Mitra, como su madre, ¿no? Cogieron a los obispos y directamente les dijeron: o aceptáis esto o morís todos, ¿no? De hecho, de los 180 más o menos evangelios que se han descubierto, afortunadamente en el 45 fueron descubiertos en Qumran y Nag Hammadi, los papiros del Mar Muerto, los papiros gnósticos, ¿no? Y sugiero sobre todo a la gente que los lea, ¿no? Que lea el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Felipe, el Pistis Sofía, el Evangelio de Valentino, que lea esos textos. Son difíciles de entender porque es un lenguaje gnóstico, hay que tener ciertas claves de interpretación. Es decir, a María Magdalena, según la tradición, unos dicen que murió en Palestina, otros que emigró al sur de Francia, y eso es importantísimo. Es decir,
que los grandes secretos fueron a parar a Europa. También la idea de que María Magdalena, evidentemente, si estaba casada con el Salvador, tenía hijos. Esos son los grandes secretos del orden del Temple. Es decir, los hijos de Jesús, la dinastía de los hijos de Jesús, lo que se ha llamado la sangre real, lo de la dinastía, ¿no? Estos eran los grandes secretos de los templarios. A los templarios no fueron como a los cátaros, los valdenses, no fueron obsesivamente perseguidos, masacrados, torturados, algo terrible por la iglesia de piedra, por un tesoro que tenían, un hipotético tesoro que nunca ha aparecido, sino por un tesoro que sabían, que se había creado una iglesia paralela, y que la iglesia real es una iglesia que tiene que ver con María Magdalena, que María Magdalena era la verdadera recipiendaria, el cáliz, la matriz que recibió la herencia del verdadero cristianismo. Sugiero, estamos en un tiempo en que todo va a ser revelado, ¿no? Que se acuda a esos evangelios, que se lea los evangelios gnósticos, el Pistis Sofía, el evangelio de Valentino, el evangelio de María Magdalena. Aparte de la lectura, tenemos un vivo ejemplo, que ya lo comentamos en el otro programa, del cuadro de Leonardo da Vinci. En la última cena. Porque a la derecha está ella. Sí, además está estudiado. Ahora la ciencia puede estudiar esas imágenes a la luz de una tecnología muy avanzada y se ve claramente que es una mujer en estado de gestación. Además en estado avanzado de gestación. Es decir, es una mujer que está de unos 8 meses, ¿no? Además era realmente el prototipo de la enseñanza. O sea, de lo que realmente recibió de Jesús. Claro. Estaba súper preparada para lanzar el mensaje. Claro. Y en este momento llega al mundo, ¿no? Digo que se han cometido atrocidades, abominaciones. Millones de personas han sido torturadas salvajemente por conocer estos secretos. Se ha quemado en la hoguera a cientos de miles de personas que conocían estos secretos. Todavía la gente no va a reaccionar, no se dan cuenta de lo que se ha hecho. La abominación que se ha hecho a la humanidad ocultando la luz. Jesús lo dice. Fariseos, que ni entráis ni dejáis entrar. Lo dice, ¿no? La abominación que se ha cometido con el ser humano, el oscurecimiento de la luz. Pero ahora no hay forma de oscurecer esa luz. Es decir, vuelve el sacerdocio de lo femenino. La mujer fue confinada a lo horizontal, fue confinada al bosque, a la brujería acusada de brujas, ¿no? Pero vuelve el sacerdocio, ¿no? Yo estoy convencido, André Malraux decía que el siglo XXI sería espiritual o no sería siglo XXI. Vamos a parafrasear al bueno de Malraux, ¿no? El siglo XXI será femenino o no habrá siglo XXI, porque la mujer tiene algo que no tiene el hombre, ¿no? La mujer tiene compasión, tiene protección. Por eso, cuando la mujer se aparta de esos valores internos, la mujer ya no es lo que tiene, no es su función. No tiene que ser, la iglesia de María Magdalena no tiene que ser una iglesia del resentimiento, sino una iglesia del sentimiento. Es decir, el hombre que desarrolla en sí esa maternidad. En la caballería, los caballeros llevamos una limosnera siempre en la izquierda, ¿no? Para ejercer la compasión, ¿no? Con la mano hacia arriba, como si fueras tú el que recibes la limosna, ¿no? Esa limosnera tiene forma de matriz. Y ahí está la compasión. Es mucho más importante que la espada. Es inseparable de la espada. La espada es la luminiscencia, el conocimiento, la justicia. Pero sin compasión el hombre se vuelve un sicario, un advenedizo, un simple guerrero, nada más, ¿no? No un caballero andante, ¿no? El hombre que ha realizado en sí mismo ese extraño androginato, porque en el fondo trátase de eso, de una alquimia interna, ¿no? Todos los hombres que yo conozco grandes ahora tienen esa rara cualidad femenina, esa maternidad femenina, ¿no? Ese amor, esa compasión hacia la naturaleza, ¿no? El ser humano, estamos abocados a la destrucción. Al planeta Tierra no le quedan ni 50 años de vida. Se van a acabar completamente los peces. El mar se va a esquilmar. No hay 50 años de vida nos queda. La atmósfera. Estamos viendo ahora los cambios climáticos, ¿no? Hay un montón de hombres brutales ahora. Las cárceles están llenas de hombres y de mujeres condenadas a cadena perpetua por crímenes inducidos por los hombres. Es algo abominable que se ocurra. El estado femenino en el ser humano, sea hombre o mujer, es imprescindible. Todo lo que tú decías. La alquimia de eso. Sí, tú y yo que llamamos mucho esa parte, ¿no? Esa parte femenina, claro, que la desarrollamos además, entonces podemos hablar porque somos experiencia de ello, ¿no? Y el mundo femenino, lo que tú dices, la compasión, la comprensión, el amor, la sutileza, o sea, es un mundo mágico.
Totalmente. Sí. Y la mujer ha sido, mira, el comportamiento hacia la mujer ha sido absolutamente abominable, ha sido injusto en el pasado, en el presente lo es también. La mujer trabaja igual y cobra menos. El cuerpo de la mujer es explotado como atractivo sexual en la publicidad para generar dinero del hombre. Es decir, estamos lejos de encontrar la igualdad. En la política ves que casi siempre son todo hombres tomando decisiones brutales también, ¿no? Entonces sería interesante que se leyera la historia de María Magdalena. Sí, yo sugiero el Evangelio de María Magdalena. Es un texto encontrado en Nahamadi, en Egipto, en el 44-45. El Evangelio de Tomás, el Evangelio de la Luz, el Evangelio más temido por la Iglesia. El Evangelio de Valentino, el Pistis Sofía, que se lea, ¿no? Que se estudie eso, ¿no? Tiene que ser el libro de cabecera de cualquier mujer. Lo es mío también, el Evangelio de María Magdalena. La caballería templaria está inspirada, es una seguidora de María Magdalena. Los templarios edificaron templos de María Magdalena doquier pasaban. Templos de María Magdalena, porque ella es la guardiana de los misterios, la detentora de los secretos. Es decir, la mujer. Todas las mujeres son María Magdalena. Si no se olvidan, si no tienen amnesia, si no son socavadas por lo masculino, ¿no? Tienen el secreto. En la leyenda del Santo Grial no vemos a ninguna mujer buscando el Grial, porque no lo necesita. A menudo es la inspiradora, el caballero, la que le muestra los caminos difíciles, las pruebas, los obstáculos. Siempre el más difícil, ¿no? Pero no es a ninguna mujer que busque el Grial porque lo lleva puesto. Uno de los caminos que parece ser que recorrió María Magdalena fue Francia. El sur de Francia, sí. El sur de Francia. Coméntanos algo de esto que es muy importante. Se supone que en la crucifixión José de Arimatea recogió la sangre del Salvador y María Magdalena y los hijos de María, los hijos de Jesús. Los templarios buscaron mucho por Europa, los templarios, sobre todo por España. Pues aparece muchas veces, en iglesias aparece Jesús con un niño en brazos y María con otro. Es decir, que tenía, seguramente se sabe incluso quiénes eran y cómo se llamaban, ¿no? Eso pertenece un poco a otro programa, ¿no? Cómo se llamaban, ¿no? Los templarios buscaron un descendiente de María Magdalena, sanguíneo, digamos, ¿no? Genético, para instaurar en el trono de Francia las dinastías pontificales, constructores de puentes. Es decir, un regente que a la vez fuera un pontífice, ¿no? Eso llegó a oídos de Felipe el Hermoso, del infame Papa Clemente V, Bertrand de Got, de profesión papa y de afición asesino. Llegó a oídos, lo cual provocó el viernes 13. Bueno, unidos destruyeron a los templarios. Y a los cátaros, y a los valdenses. Los fueron apartando hasta que llegaron hasta Portugal, ¿no? Claro. Bueno, solamente, mira, fueron exquilmados, fueron sobre todo en Francia. Pero en Italia se les protegió, Alemania los protegió, España los protegió, Jaime I los protegió, Portugal los protegió. Es decir, la Orden de Cristo, la Orden de Montesa, las carabelas portuguesas. Cuando los templarios, en la fatídica noche de marzo del 1314, 18 de marzo, cuando fue muerto en la hoguera Jacques de Molay y Geoffroy de Saint-Omer fueron quemados en la hoguera, que hizo la famosa profecía que hizo Jacques de Molay. Toda la flota templaria se encontraba amarrada en un puerto de Normandía, como si los templarios tenían esas actividades, las tenían en Tierra Santa, en el Adriático, en el Mediterráneo. ¿Qué hacía toda la flota amarrada? Donde fue luego más tarde el desembarco de Normandía, ¿no? Y de la noche a la mañana desapareció hasta el día de hoy. Se han escrito cientos de miles de escritos y de libros sobre los templarios sin llegar nunca a encontrar su misterio, ¿no? El misterio de los templarios hay que encontrarlo en los misterios de María Magdalena. Y no tiene que ir sobre todo, resucitar esa infamia, esa terrible calumnia que vertió la Iglesia, el Papa Gregorio, afirmando que era una ramera, una prostituta, ¿no? Con todos mis respetos, todo mi afecto a las mujeres que tienen esa profesión que yo considero una de las más duras de este planeta. Es decir, si era una prostituta, a mucha honra. Sí. A mucha honra, ¿eh? Sí. Es decir, y si María jamás fue una prostituta redimida, ya había discípulos que la amaban mucho, la consideraban, le preguntaban. Los evangelios lo dicen, ¿no? Háblanos de lo que te ha dicho el Salvador, ¿no? Las respuestas que da María Magdalena son incomprensibles para un no iniciado. Habla de los arcontes, habla de las esferas, habla de los mundos paralelos, María Magdalena. Habla de planos de conciencia que no entendemos ni siquiera cuánticamente cuando habla María Magdalena.
Hay que leer esos textos. Yo lo que quiero es que este programa quede muy claro. María Magdalena ha sido calumniada por la Iglesia. Cualquiera que preguntes por la calle te dirá que era una prostituta arrepentida, santificada de nuevo. En los años 60 fue santificada. Creo que en el año 61 se dijo que efectivamente no había sido prostituta. Es igual. Todo el mundo piensa que era una ramera, una prostituta, ¿no? Todo el mundo lo piensa. De todas formas, para estar y ser compañera de Cristo, con toda esa evolución espiritual, toda esa magia como ser, tenía que ser una persona muy preparada. Si no, no entendería el lenguaje. No podíamos tener una idea de quién sería. No sabría la transmisión verdadera que hacía Cristo, ¿no? Claro. Y sobre todo, que nos hemos quedado antes por la parte de Francia de María Magdalena, ¿qué contactos tuvo y sobre todo qué referencia dejó? ¿Qué simbolismo dejó del cristianismo? Hay un gran misterio. En los años 50, más o menos, 50-60, hubo un famoso libro que escribió Gérard de Sède, se llamaba El oro de Reims. En francés, Le Trésor maudit de Rennes-le-Château, el tesoro maldito de Rennes-le-Château, ¿no? Hay un gran misterio. Es un pueblecito, en un Picacho, un pueblecito muy pobre, que va a convertirse en una aldea de millonarios, porque el cura de la aldea, Berenguer Saunier, encontró algo, arreglando la iglesia, encontró algo, ¿no? Yo recomiendo que se vaya ahí. Yo he ido muchas veces, llevo yendo 40 años a Rennes-le-Château, llevando grupos también allá, ¿no? La iglesia de María Magdalena y la Tour Magdala, la Torre de Magdala, son algo impresionante, ese misterio. Hayan ido escritores, investigadores de todo el mundo. Hasta François Mitterrand tenía una casa ahí, ¿no? Es decir, ir allá a investigar lo que se hizo, ¿no? ¿Qué encontró Berenguer Saunier? ¿Encontró, como se dice, un tesoro material o encontró un tesoro intelectual? Un tesoro intelectual porque, en mi opinión, él chantajeó, seguramente, se hizo millonario, porque encontró una documentación, encontró algo que echaba por tierra los fundamentos de la Iglesia. Eso es lo importante. Se ponía en duda, como la ponen evidentemente los manuscritos del Mar Muerto, la existencia de esa Iglesia de Pedro, la existencia de Pedro en Roma. Es decir, para los iniciados, la verdadera Iglesia es la Iglesia joanita y la Iglesia de María Magdalena, la Iglesia de lo femenino. Y en este mundo es absolutamente necesario. En todo el sur de Francia, los cátaros, los valdenses. Los cátaros decían que había dos dioses, ¿no? Uno bueno y uno malo, ¿no? Por eso se acusaba de maniqueos. Decía incluso que el demonio estaba sentado en el trono de Roma. ¿Hasta qué punto la historia les daría la razón? Porque la cruzada albigense se supone que costó la vida a 1 millón de personas, ¿eh? Incluso la famosa en Béziers, en la iglesia de María Magdalena se refugió todo el pueblo, ¿no? Entonces el jefe de las tropas le preguntó al infame enviado papal Arnaud Almeric, le preguntó: ¿cómo conoceremos los que son cátaros herejes? Y no, dijo: quemadlos a todos, que Dios conocerá a los suyos, ¿no? Esta frase fue repetida también por los nazis en la Segunda Guerra Mundial: quemadlos a todos, que Dios conocerá a los suyos, ¿no? ¿Te imaginas lo que puede ser eso, no? Y en el sur de Francia aún la Iglesia Católica nunca ha podido enraizar, ¿no? Se respira ese perfume exquisito, esa dulzura de la herejía albigense, ¿no? Y ese es el perfume de María Magdalena, el perfume de nardos que le ungía los pies del Salvador, ¿no? ¿Te imaginas que le limpiaba los pies con su cabello, ¿no? Algo tremendo, ¿no? Algo tremendo. Bellísimo, además, eso. Sí. Cuando personas preguntan sobre los códigos universales, cómo son, qué son, muchas veces yo les digo, lo tenéis que sentir vosotros. O sea, no es cuestión de enseñanza, es cuestión de sentimiento. Es una cuestión de indagación, pero porque tenéis la puerta abierta para conocer esos códigos, ¿no? Claro. Entonces, el tema de María Magdalena creo que es un tema para sopesar mucho, para profundizar, para cada palabra, cada movimiento tiene algo en particular. Sí. O sea, esto es lo que me gustaría que quizá porque son los televidentes. Son los ecos del nuevo mundo ahora. Pienso que la sociedad o da un cambio enorme hacia lo femenino, hacia lo maternal, hacia la protección, estamos perdidos, ¿no? Somos un navío que va directamente a un suicidio, vamos a un acantilado, ¿no? Pero me imagino que en hombres y mujeres. Hombres y mujeres, sí. O sea, porque no tiene que ver con el cuerpo, no es una cosa que tenga que ver con el cuerpo, no se trata en absoluto de una reivindicación de una fisiología,
Estamos hablando del alma, ¿no? La preponderancia del alma, ¿no? El alma no como algo débil, el alma sufre, te amo con todo el alma. El alma sobrevivirá a la pira funeraria. Estamos hablando de la luz del verbo, ¿no? Encarnado en el ser humano, ¿no? Precisamente la preponderancia, qué gravísimo error es dar preponderancia al cuerpo, ¿no? Todo cualquier culto al cuerpo exclusivo, que sea mantener a todo precio la salud, con cirugía, mantener la imagen, es imposible. Estamos todos los días, decía el Dalai Lama, ¿no? Que es lo que más le impresionaba, decía que todos los días mueran 250.000 personas y todo el mundo se crea inmortal. Eso, estamos abocados al final, todo el mundo es la ley de la naturaleza, ¿no? Entonces, el código de María Magdalena es la interpretación del mundo con unos ojos muy distintos. Estamos hablando de la compasión, esa bolsa que te decía, la limosnera del caballero indisociable de la espada. Es decir, la limosnera suaviza el carácter del guerrero, lo suaviza. Hace poco estuve en una convención medieval y salvo mis alumnos de mi compañía de recreación artúrica, nadie llevaba limosnera, todos llevaban armas. Y me fijaba, ¿no? Digo, ¿os dais cuenta, no? No había ni un solo caballero que llevara limosnera, ¿no? Mis alumnos llevan las limosneras enormes. La limosnera lleva migas de pan, lleva consejos, consuelos, abrazos, risas, sonrisas, silencios, escuchas. Es lo que lleva una limosnera. Qué pobre eres, caballero, si solo tienes dinero. Qué pobre eres, ¿no? Solo tienes dinero. Qué pobreza, ¿no? No tienes nada más que dinero. Esa es la idea, ¿no? La idea de la compasión, de la misericordia, ¿no? La ordenación de caballero, cuando la espada cae sobre el caballero, le dice: te concedo el derecho a buscar la paz y impartir justicia. Sé adalid del menesteroso, consuela a la viuda y sé el padre del huérfano. Sé padre del huérfano. Esa es la idea, ¿no? Entonces la idea de la compasión es la idea de todos los seres que encuentras en el mundo. El superior no es el más rico, ni el más hermoso, ni el más fuerte, es el que tiene compasión. Yo los hombres que conozco grandes tienen compasión. Si no, yo los veo hablar, los escucho hablar, ¿no? De dureza. Hay mucha dureza, ¿no? Política extrema, violencia. Parece que están muchos hombres deseando matarse. Yo digo, ¿qué es esto, no? Os oigo, digo, qué conversación, qué horror, ¿no? Siempre ocultando esa parte, ¿no? Un hombre no puede mostrar su parte femenina, por favor. No puede mostrar su belleza, no puede mostrar su ternura, no puede mostrarla. Pues claro que puedes demostrarla, por favor. Claro que puedes demostrarla. Yo he dicho más de una vez que hasta se puede, y en el programa anterior me parece que lo dije, que se puede negociar hasta con poesía. No. Quiero decir que realmente en la parte sutil del alma, la parte dulce, la parte tierna, claro, toda esa parte se tiene que desarrollar, tiene que vivir en el ser humano, es parte del niño que nosotros llevamos dentro, ¿no? Ojalá sea eso lo que... Ese niño que tiene que vivir, disfrutar, que se sorprende en la vida por muchas cosas. Inocencia. ¿No? La alquimia, la verdadera, hay muchos tipos de alquimia. Está la alquimia de los vegetales, la espagiria, la alquimia de los elementos minerales, la alquimia de los metales, pero hay una alquimia que es la alquimia interior. Y la alquimia interior siempre busca retornar a una condición de androginato. No me refiero a una cuestión sexual. Es decir, el alquimista ha desarrollado como el caballero esa condición femenina, esa condición interna femenina, ¿no? Llamarle femenina a lo mejor es un nombre que es tan difícil. Hay palabras como amor. Uno tiene miedo ya a utilizar la palabra amor, que se le vincula con las emociones, con lo astral, con lo bajo ventral, ¿no? El amor, ¿no? Y utilizar esa palabra tan gratuitamente, ¿no? Pero en fin, el hombre cuando desarrolla esa rara cualidad femenina, ese hombre es un dios viviente, capaz de hacer cualquier cosa, cuando puede hacer eso. Porque la compasión no viene de fábrica, no viene con el cuerpo animal, aunque aparece cada vez más. En el mundo animal hay cada vez más animales que empiezan a dar muestras. Yo creo que lo hacen a idea, para que sepamos que son seres extraordinarios. Lo hacen a idea, yo creo, ¿no? Están haciendo para que nos demos cuenta, ¿no? Los animales, de que esas malditas frases del Antiguo Testamento de que eres el rey de la creación, ¿no? De que nosotros somos los totalmente utilizadores de todo lo que existe. Así nos va. Digo, no van a quedar peces dentro de poco, el aire polucionado, y ahora se están cociendo en Australia, se están congelando en Nueva York, y todavía hay gente que niega el cambio climático, ¿no? Es así, ¿no? O hay un cambio enorme en el corazón humano. A menudo puede ocurrir por una catástrofe, es posible que sea por una catástrofe, ¿no? Un cambio hacia la compasión. La compasión es la pasión por el otro. Decía un gran lama, Sogyal Rinpoche, decía, cuando el ego se encuentra con el sufrimiento se convierte en lástima. Cuando el amor se encuentra con el sufrimiento se convierte en compasión. Y la compasión siempre es activa. El caballero tiene una compasión activa.
Es decir, ya puedes ser muy inteligente, muy rico. Si tienes compasión, eres un monstruo. Se demuestra, ¿no? Ha habido culturas en este mundo que eran extremadamente avanzados y no tenían compasión. No se destruyeron. De todas formas, muchas veces la evolución, la rectificación o la transformación vienen con impactos en la vida. Con impactos en la vida. Sí. Grandes impactos. Sí, sí, sí. Es una pena, pero el ser humano no aprende hasta que no le pasa algo. Sí. Hasta que no le cae la bomba en el zapato, sí. no reacciona. ¿Qué claves o qué códigos o qué enseñanzas dejó María Magdalena por Francia? Pues María Magdalena, primero, se supone que sus vestigios físicos están en Beaume, cerca de Niza, un sitio bellísimo. Pero sobre todo lo que dejó fue lo que ha sido conocido como la herejía albigense. Como, bueno, hereje es todo aquel que no crea en lo que ellos obligaban a creer, ¿no? La Iglesia obligaba a creer, ¿no? Es decir, hay un conocimiento arcano, un conocimiento secreto, una vía de acceso directa sin intermediarios. Y voilà el problema, ¿no? Cuando cualquier sacerdocio, primero dice hablar en nombre de Dios, ¿no? Bueno, yo hablo en nombre de Dios y no solo eso, sino interpreto sus palabras, ¿no? Si el Papa de Roma fuera como hizo creer uno de los papas, que es la encarnación de Cristo, haría milagros, podría resucitar a los muertos y podría curar a los enfermos y devolver la vista a los ciegos. Es evidente que no puede, es evidente que no es la encarnación de Cristo, ¿no? En absoluto, ¿no? Aparte, Giordano Bruno decía que Cristo era una entidad de amor y de luz que se encarnó simultáneamente en todo el universo. Le costó la hoguera, en 1600, en la plaza de Campo di Fiore, con la lengua atrapada en un cepo de madera para que no pudiera hablar. Giordano Bruno. Entonces, el vestigio de María Magdalena es una enseñanza arcana, secreta, a la cual estoy convencido de que se tiene acceso siendo mujer o habiendo hecho el trabajo. Cuando tú has desarrollado en ti esa rara cualidad femenina, que es la compasión. Si ahora aquí bajara una nave espacial y buscara una especie proclive a evolucionar, cogería a un salvaje, cogería a un caníbal, a un neandertal caníbal, o cogería a un cromañón que tenían ritos funerarios, música, flautas hechas con huesos, que lloraban a sus muertos. Así que había ya algo espiritual. ¿A quién cogería? ¿En quién injertaría una impronta genética que hiciera evolucionar con el paso de los millones de años de los dos, ¿no? Desde luego no a un salvaje. Y la compasión es algo, te decía antes, que no es del cuerpo, no viene con el cuerpo animal, aunque está apareciendo mucho, cada vez más, en el mundo animal, ¿no? Que ha estado siempre y tenemos ahora ojos nuevos para verlo, ¿no? Es decir, la compasión es algo que hay que desarrollarlo. ¿Es un acto de voluntad? Evidentemente no. Eso sería un postizo, una limosna. Yo con un abrigo de piel doy una limosna para sentirme mejor, ¿no? Pues el caballero da la limosna con la mano hacia arriba, porque es el que recibe la principal limosna. Él la recibe, ¿no? Más en esa bolsa digo que había muchas más cosas que dinero, muchas más cosas, ¿no? Hasta llevaba una bolsa a la derecha con un poco de tocino rancio, que es lo que comía él, porque no puede hacer uso de la limosnera aunque tenga necesidad, porque no es para él, no es para él. Dios sabe, el caballero, Dios se ocupa de ti, tú te ocupas de los demás. Entonces la impronta de María Magdalena tiene que ver con un conocimiento, una vía de acceso, que hasta ahora ha estado oculta, perseguida, muy perseguida. Cualquier mujer, muchas mujeres que están en este momento viendo el programa y que son esoteristas, ocultistas, extremadamente sensibles e inteligentes, hubieran sido condenadas a la hoguera, o hubieran tenido que refugiarse en los monasterios como el Hildegarda de Bingen o Teresa de Lisieux, esconderse. ¿De quién? De un clero infame, traidor al verbo, traidor al Cristo, traidor al amor, que las ha perseguido y asesinado durante más de 1000 años. Asesinado. Pero gracias a Dios siempre está la evolución y se va modificando los criterios. Ha habido siempre una supervivencia de los misterios subterránea a lo que era evidente. Y os sugiero, si hay unos días de vacaciones, que se vaya al sur de Francia, respire ese aroma, ese perfume de Occitania, de Languedoc. Porque ahí nacieron los templarios, los valdenses, los trovadores. Porque ahí estaban las grandes mujeres de las cortes de amor, estaban ahí, en el sur de Francia. De todas formas, yo admiro mucho ahora todos los misioneros, misioneras, sacerdotes, monjas que están por el mundo. Sí, sí. Muchos. O sea, y están sacrificados muchas veces. Y no son teólogos, eso. Hacen una labor impresionante, humana,
Sí, claro que sí. Y espiritual. Por amor. ¿No? Por amor. Sí. Entonces eso creo que es importante, porque la mujer está muy integrada en ese sentido, o sea, en el sentido de la misión en la vida hacia una conducta humana y espiritual. Claro. Y es posible que el Vaticano, no dentro de mucho, permita el sacerdocio femenino. Yo no sé si eso es importante. Yo creo que la mujer debe tener su iglesia propia. No ponerse a las órdenes de ningún clero, ¿no? En absoluto, ¿no? Pero vamos, hablamos del catolicismo, pero hay muchas iglesias cristianas, hay muchas confesiones cristianas, ¿eh? Es decir, no se dice por qué la castidad de los sacerdotes, ¿no? Hubo un papa que creó la idea de la castidad de los sacerdotes y no se pudieran casar, lo que no quiere decir que fueran castos si no tuvieran relación, pues tenían incluso amas de llaves que eran la amante del cura al pueblo, todo el mundo lo sabía, ¿no? Es decir, era para que no tuvieran hijos, no dejaran herencia y la herencia repercutiera en la iglesia, ¿no? Fue por eso, porque los cientos de miles de casos de pederastia se producen sobre todo en la iglesia católica. ¿Por qué no? No en la iglesia ortodoxa, ¿por qué no en la iglesia anglicana? Porque pueden casarse, porque pueden tener pareja, porque pueden amar. Había un obispo norteamericano que era homosexual y decía, yo no quería a nadie, era obispo, no quería a nadie, ¿no? Odiaba a la gente, ¿no? Hasta que me enamoré. Entonces comprendí a Cristo, comprendí el amor, comprendí la iglesia, comprendí su mensaje. De todas formas, a Cristo hay que llevarlo dentro, hay que vivirlo. Yo, por lo menos, eso claro. Férrimo, ¿no? A sus enseñanzas, a su sentimiento, que es mi sentimiento. Entonces soy un fan, vamos a decir así, de Cristo, al margen de filosofías que te enseñan, ¿no? que te abren el camino, te abren realmente pues unos códigos nuevos pues, para aprender a ser mejor, a caminar en la vida, a compadecerte con los demás y todo esto, ¿no? Y claro, una persona que compartió su vida tan intensamente como María Magdalena, pues tenía que ser, como he dicho antes, un ser superior. Un ser, exactamente, ser superior, sí. ¿no? Porque dejó sus mensajes, ¿no? Pero sus mensajes lanzados ya de un ser muy superior, ¿no? No podemos ni imaginarnos lo que tenemos la imagen de un Jesús teológico, ¿no? Metahistórico, ¿no? Aunque la historia evangélica que se contradice, fueron escritos varios siglos después de la muerte de Jesús. Los evangelios sinópticos o canónicos, ¿no? Aparece un Jesús que digo que se contradice, no soportaría la más mínima investigación policial a un nivel, digamos, ni siquiera antropológico o geológico, ¿no? No la soportaría, o paleontológico, no la soportaría, ¿no? Es decir, todo eso ha sido falseado, todo eso fue falseado, fue adecuado a las necesidades, lo sigue siendo, lo sigue siendo del poder, ¿no? Decía, y investigar en el tema de María Magdalena, aparte que es apasionante, es entrar en una dimensión del cristianismo desconocida. Es decir, entrar en una dimensión en la que entra en juego el alma humana, entra en juego el secreto, el misterio, ahí, ¿no? Y ¿por qué a ella, no? Porque ella la eligió, es evidente, ¿no? Que la eligió a ella, ¿no? ¿Quién sería María Magdalena, no? Si se viaja por el sur de Francia hay un montón de santuarios dedicados a María Magdalena, un montón de iglesias. Los cátaros eran muy seguidores de María Magdalena y de Juan, el Evangelio de Juan, ¿no? Me pregunto si Juan, porque el Evangelio de Juan, bien leído, te das cuenta que no sabes si es Juan quien escribe la manera de hablar, quien escribe ese Evangelio, ¿eh? No sabes, cuando habla de que vino un hombre que se llamaba Juan, no sabes si es Juan el que escribe el Evangelio, ¿eh? Acuérdate dónde nos quedamos para la próxima. Claro. Estamos ya al final del programa. Quiero leer un poema corto hoy y haremos un programa que sea entre el mundo de la Orden del Temple, con los cátaros, con María Magdalena, un poco, claro. todo ahí en profundidad. Qué interesante, sí. Y ahora leo el poema y en todo caso despides ya el programa, si te parece. Un poema muy corto, que el tiempo, en este caso, vuela. El templo de mi interior. Escuchaba un silencio absoluto. Mi respiración era silenciosa. Mi corazón latía lento, mientras veía unas imágenes bellas. Unos instantes de oración profunda, unos seres con voz melodiosa. Una luz que iluminaba el altar, mientras unos maestros salían a mi encuentro. Sonidos que armonizaban el silencio, luces que acariciaban mi ser, sueños mágicos que mi mente seducían mientras el amor despertaba de su letargo.
bellas flores cautivadoras, suaves cabellos de una dama danzante, entidades de una seductora elegancia, mientras sensaciones embriagaban mi templo interior. Qué bonito. Bueno, tenemos, qué bonito. Tenemos un minuto para que lances el mensaje de María Magdalena. Bueno, pues que un hombre haga esto. Un minuto. Que un hombre haga esto parece un poco indigno, ¿no? Yo pienso que tendría que hacer una mujer, ¿no? Que yo creo que todas las mujeres son María Magdalena, que el comportamiento hacia la mujer ha sido abominable e injusto en el presente, que la redención de María Magdalena tiene muchísimo que ver con la liberación del principio femenino de la divinidad, la expresión de la parte divina, la parte femenina de Dios, que eso está fuera y está dentro, porque lo que está arriba es como lo que es abajo, ¿no? Y sugiero a todas las buenas amigas y todas las mujeres que están escuchando esto que reivindiquen su poder interior, y que los hombres nos pongamos, los caballeros, al servicio de esa energía femenina. El caballero se pone al servicio. ¿Dónde está eso? Es el anima mundi, el alma del mundo, la naturaleza. O hay caballeros en este momento que defendamos la naturaleza y la vida, o estamos perdidos. Y eso surgirá cuando el ser humano, cuando el hombre sobre todo, desarrolle esa cualidad femenina de la compasión. Nada más. No, es que yo doy tiempo. Carmelo, muchísimas gracias por tu erudición, por todo ese mensaje tan maravilloso que siempre nos transmites, esa sabiduría. A los telespectadores decirles lo de siempre les digo, este programa es un programa que viene acompañado de personas que nos ilustran y nos permiten explorar y conocer un mundo mágico más allá de los sentidos. Así que gracias por vuestra presencia. Recomendar el programa, por favor, y muy buenas noches. Gracias, Carmelo. Buenas noches, gracias.